El editor es el alma de una editorial y la función editorial es el motor de toda la editorial. El editor tiene que proponer temas, buscar autores y temas que sean coherentes con las colecciones y la línea editorial de la editorial en su conjunto. Tiene que trabajar con los manuscritos del escritor hasta conseguir que esa idea, que ese primer manuscrito se haga un libro. Tiene que ayudar después al autor en su promoción. Vemos que la tarea del editor es tan hermosa como compleja y hoy vamos a conocer sus funciones, su tarea, su trabajo, las relaciones que debe tener y sobre todo los talentos que deben albergar un buen editor. El editor comienza su tarea en la búsqueda de títulos y autores y debe acompañar al autor y a su manuscrito hasta la entrega final del texto maquetado y listo para mandarlo al taller de impresión. Después debe apoyar al escritor en alguno de los actos de promoción del libro, como en el caso de las presentaciones. La función esencial del editor, como gestor de talento que es, consiste en captar autores y obras de calidad, cuidando al mismo tiempo que se mantenga la línea propia de cada una de las colecciones y del catálogo en su conjunto. Para ello deberá estar en permanente contacto con las agencias literarias y también acudir a aquellos foros o eventos donde pueda contactar con autores de calidad. Pero la función del editor va mucho más allá de contactar con autores y esperar a sus manuscritos. En muchos casos es el editor quien descubre el tema y busca y selecciona al escritor más adecuado para escribir sobre él. El editor es en estos casos catalizador necesario del talento del escritor. Son muchas las obras que se editan cada año nacidas de propuestas de los editores y no de la iniciativa inicial de los escritores. La función del editor es compleja y como compleja pues requiere de varios talentos, ¿no? Pero si nos dijeran cuáles son los talentos básicos que debe reunir un editor, yo señalaría varios. Primero, tiene que ver dónde hay autor y dónde hay libro, ¿no? Eso se llama saber leer. Tiene que saber qué autor tiene calidad, qué libro tiene nervio, qué libro aporta, cuál es de inferior calidad, qué libro merece ser editado. También tiene que tener un talento de inspirar confianza, de empatía, pues con el autor, con las agencias literarias para que confíen en él y en la editorial. Tiene que tener también un talento para discernir los movimientos, el pulso de la historia, ¿no? Porque el editor tiene que anticipar tendencias, tiene que buscar los libros y los temas que van a interesar a la sociedad en un breve plazo y eso hace y tiene que tener capacidad propositiva para buscar autores para los temas que deduzca. Y hay un cuarto talento que es el más vinculado ya a la hechura del libro, ¿no? Tiene que tener un gusto estético, un gusto literario, un gusto del producto final. La suma de esos cuatro talentos tan complejo, difícil, pero hace que si se une a una persona pues tengamos un editor de gran talento. El editor presenta a su consejo editorial la propuesta de título y autor y lo defiende. Si obtiene la aprobación, se iniciarán los distintos trabajos editoriales y con el manuscrito. Si es rechazado, debe trasladárselo al escritor o a su agencia. Los trabajos con el manuscrito también presuponen una serie de conocimientos y talento por parte del editor. Criterios estéticos, de fuentes tipográficas, formatos, papel, coordinación de tiempos, equipos de corrección y maquetación y trabajo final del autor con las galeradas. La tarea del editor no finaliza con el pulido del texto. Debe comprobar los créditos del libro, estar atento a dedicatorias y detalles del colofón, de los diversos índices, de los pies de página, de los textos de pie de fotografía e ilustraciones, de la bibliografía, de las notas y de los gráficos. Cualquier detalle de la edición debe ir revisado, aspirando al fallo cero. No hay nada que irrite más al editor de raza que la errata que le pasó inadvertida. Dejo como última tarea la redacción de la biografía del autor, los textos de solapilla y el texto de contraportada, al que hay que dedicar una especial atención. Las contraportadas son una extraordinaria ayuda para el que está buscando un libro, por lo que debe transmitir de manera atractiva su contenido y valores más reseñables. En el caso de los libros ilustrados, también le toca trabajar con los artistas, fotógrafos y dibujantes, y es cosa bien sabida que aunarlos a todos en un libro no es tarea ni fácil ni rápida. El manuscrito debe llegar en perfectas condiciones a la editorial. Por lo general, con una revisión ortotipográfica y la maquetación queda perfectamente listo para la imprenta. Pero también podemos encontrarnos con manuscritos que llegan con fallos en la trama, redundancia, fallos en el tono. Entonces el trabajo del editor tiene que ser bastante más exhaustivo y dejarlo pues completamente corregido para que ya llegue a buen fin a la imprenta. El editor entrega el PDF listo para la impresión y el departamento de producción se encarga de la impresión y la logística de almacenamiento y transporte hasta las instalaciones del distribuidor. Y llegamos a un asunto siempre complejo, la elección de las portadas del libro. En la cuestión de las portadas todos opinan, especialmente el autor, y es bueno que así sea, pero la decisión final la debe tomar el editor. Es tan importante
que en muchas editoriales se adopta en el consejo editorial, con todos los departamentos presentes. Si el contenido del libro le otorga su esencia, no es una cuestión baladí tampoco la elección del título y de la portada del libro. Cuestión a la que los editores dedicamos mucho tiempo y recursos. Si en las obras de no ficción los títulos tienen que ser asertivos, muy directos y descriptivos, sin embargo en las obras de narrativa pues se permite cierta creatividad dentro de unos límites. La cubierta, la portada, que es lo fundamental de la cubierta, debe de cumplir dos objetivos básicos. Uno de ellos es adelantar el contenido del libro de cierta manera y también resultar atractiva y atraer al posible lector. En la maravillosa jungla de la librería, donde cada libro ocupa un espacio, un nicho ecológico, compite con los demás en guerra fratricida en ocasiones, es muy importante que la portada sea llamativa, porque en muchas ocasiones decidirá o no la compra del ejemplar. Aunque obviamente lo importante de un libro es su contenido, una buena portada puede ayudarle mucho a la venta, así como una mala portada perjudicarle seriamente su difusión. La editorial, por tanto, debe prestarle mucha atención a la elección de las portadas de sus libros. Una vez que hemos conocido pues, las funciones, el trabajo del editor, debemos responder una pregunta que creo que es importante, ¿no? ¿El buen editor nace o se hace? Y yo creo que la respuesta adecuada es nace y se hace. No cabe duda que hay personas que tienen unas capacidades innatas, pues de los temas que hemos hablado, ¿no? De búsqueda de libros o de autores, pero también se hace con la experiencia, con la formación, con el aprendizaje, con el trabajo en equipo, con el respeto y la admiración de los autores. Ese nace y se hace pues configura un buen editor. Pero no sería suficiente, no llegaría nunca a ser feliz en una editorial, en el mundo editorial, si no ama profundamente la lectura y ama a los libros, porque no hay que olvidar que detrás de la acción del editor siempre hay pues una historia de amor a los libros y a la buena literatura.